Seguimos con todos ustedes aquí en Onda Cero Puerto Llano y saludamos también a los televidentes de IMAX Televisión. Y cerramos esta serie de entrevistas con la portavoz del equipo de gobierno, teniente alcalde también, doña Ana Carmona. Buenos días. Buenos días. Qué bien te veo. Muchísimas gracias. Estás muy guapa, además con el pelo cortito. Me lo corté ayer. Oye, por cierto, yo nunca, una curiosidad, ¿no? Las mujeres a la hora de poneros la mascarilla, ¿intentáis combinar con la ropa de ese día o no? Pues no, yo soy muy, no sé lo que haga el resto, yo soy muy práctica y no lo hago. Lo que es cierto y verdad es que las mascarillas quirúrgicas sí. a mí me crean problemas de alergia y entonces intento buscar otras alternativas como estas que llevo ahora mismo puestas, sí. o temas de tela, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido sí que busco un poco la coquetería, ¿no? De algún dibujito. He visto que tenemos también aquí chicas que también llevan... Pero fíjate, Maribel, qué guapa va con su... Exactamente, llevan alguna cuestión. Pero no porque me conjunte con la ropa, ¿no? Es que a veces, a mí los complementos me gustan también, ¿no? De hecho, llevo collar, llevo un pañuelo. Muy bien, Ana, pues si te parece vamos a hablar de distintos temas de actualidad. Por ejemplo, vamos a empezar con la limpieza que hace el ayuntamiento de colegios, dependencias municipales, todo esto al hilo de esa nueva licitación del servicio de limpieza. Pues sí, aquí tendríamos que hacer una diferenciación. Por una parte, hablamos de la limpieza viaria y de la recogida selectiva de residuos, y por otra parte hablamos de la limpieza en colegios y dependencias municipales. Bueno, pues digamos que hemos aprobado dos cosas distintas. Por una parte, la limpieza viaria y de recogida de residuos. Vamos muy avanzados ya con el tema del pliego y la ley nos señala que teníamos que hacer una cuestión legal y era hacer una estructura de costes. ¿Esto qué es? Esto es ni más ni menos que ponernos en contacto con 5 operadores, empresas líder en sector de limpieza, pedirles a ellos una estructura de coste que vienen a ser como unos parámetros que señalan la media de esas estructuras, por ejemplo, coste personal, mantenimiento, gasolina, etcétera, etcétera, y compararla con la nuestra para ver que todo va en armonía. Es decir, que la media entre la media, para la redundancia, que hacen los cinco operadores va en armonía con la nuestra y por tanto estamos por el buen camino, por así decirlo. ¿Por qué hacemos esto? Ya le decía, es un procedimiento legal, un requisito básico que señala la ley en aras también del tema de la transparencia cuando el contrato es mayor de 5 años, va a ser el caso de limpieza, y además hacemos, es necesario también, el contrato también es mayor de 5 millones de euros, evidentemente 5 millones de euros en la duración del contrato, y además tendremos que aplicar esta estructura de costes para hacer luego una revisión de precios. ¿Los 5 millones, Ana, son anuales o durante la vigencia del contrato? No voy a dar el dato, no doy el dato de lo que vamos a invertir en el pliego de limpieza. Eso lo veremos cuando aprobemos los plenos. Correcto. Lo que estaba intentando decir es que si el contrato es mayor de 5 millones, pero no desde el punto de partida, sino 5 millones en el tiempo. Imagínense que aprobamos un contrato de 10 años, hablamos de 50 millones. Correcto. ¿No? Pero no estoy dando que el contrato sea de 5 millones. Ese dato no lo voy a dar. Cuando aprobemos los pliegos diremos exactamente lo que aumentamos o lo que mantenemos o lo que fuere en el tema de limpieza. Sí puedo dar un dato, y el dato es que actualmente solo para este servicio estamos destinando 3,5 millones de pesetas. De euros. Pesetas era muy poquito. Es la segunda vez que digo pesetas. Algo está pasando. Es la costumbre, ¿no? Realmente muchas veces ese lapsus los tenemos todos, ¿no? En realidad hablamos de euros. Bien, perfecto. Hablamos también, si te parece, de ese pliego de explotación del chiringuito.
Sí, bueno, si me permite, para no Sí. pasar de tal, voy a hacer una mención también al del colegio, que hemos hablado del de Sí, de limpieza. colegios y dependencias municipales. Exactamente. Bueno, Sí. pues aquí también, aquí lo que hacemos es el inicio del expediente. Es decir, habíamos extinguido ese contrato, lo que hacemos es, hacemos el inicio y después tendremos que llevar los pliegos. Aquí, fíjese que, pues, que era un tema, digamos, que no llevaba más que eso, que era el inicio del expediente, pero quiso el equipo de gobierno hacer una mención especial en estos tiempos de COVID, en estos tiempos donde todos estamos obsesionados con el tema de la limpieza, donde nuestros niños y niñas han empezado en el colegio, donde todos creo que nos lavamos las manos millones de veces y tal. Sin duda. Pues digo, aquí queríamos bajar el lenguaje administrativo y llevarlo a la realidad. Y a la realidad es que en ese pliego ahora mismo están trabajando 46 mujeres y cuatro hombres. Entonces sí que quisimos hacer un cierto homenaje a esas mujeres que se lo voy a leer textualmente un poco lo que decíamos, en el sentido de esas mujeres que nos limpian, que nos cuidan, ¿no? Que hacen nuestra vida más decente, ¿no? Es verdad que seguramente no es una profesión ligada al éxito, pero sin duda es una profesión muy importante, a veces no visible, también es verdad, pero que no sé qué haríamos sin ella, porque es imprescindible. Sin duda alguna, y en estos tiempos más, si me apuras. Muchísimo más, por eso aprovechando, ya le digo, además fíjese que la limpieza es femenina. Entonces sí. hacíamos ahí una similitud que nos parecía interesante, que detrás de proyectos, detrás de expedientes administrativos, hay gente, hay hombres y mujeres, y queríamos ponerlos en positivo. Pues vamos a hablar entonces ahora sí de ese pliego de explotación del chiringuito que está situado en el Paseo San Gregorio, prácticamente en el centro de la ciudad. Pues sí, este es otro de los asuntos que llevamos y bueno, que tenemos mucho interés en que salga y que salga bien. A ver, es verdad, yo desde que me acuerdo, y ya tengo unos cuantos años, el chiringuito del paseo ha sido un emblema dentro de la ciudad, sobre todo porque está situado también en un lugar estratégico. Sin duda, al lado de la Concha, al lado de la Fuente Agria. Exactamente. Entonces, este emblema en el centro de la ciudad, pues lo que queríamos es darle un nuevo aire. Entonces, cuando hemos sacado esta nueva licitación, teníamos claras dos cosas. Una, que el canon, el precio de salida no era lo más importante para nosotros. Y por otra parte, teníamos claro que queríamos dejar en la imaginación de los licitadores qué se podía hacer con ese chiringuito, me refiero de instalaciones, de modernización sí. o rehabilitación y tal. Y por otra parte, también queríamos saber qué pasa si el chiringuito del paseo se convierte no solamente en un elemento de ocio, sino un elemento cultural dentro de ese marco del que estábamos haciendo referencia, ¿no? Ese centro emblemático de la ciudad. Y hemos apostado por esta cuestión, de tal manera que, le digo, el precio es bastante bajo, bastante asequible, además. El tema de las instalaciones o de rehabilitación del propio chiringuito, para ver qué se le ocurre a cada uno, tiene 75 puntos, dentro de los 100 estos que le hablaba, y dejamos 5 puntos para que la gente, los licitadores, nos digan qué se les ocurriría hacer con este centro, con este lugar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un experimento que vamos a ver qué pasa. Creo que nos puede salir bastante bien, porque se nos ocurren muchas actividades y muchos... Y muy bonitas, además, porque, insisto, al estar en el centro, eso condiciona toda la actividad en forma positiva, ¿no? Lo que se puede hacer. Sin duda. Mire, yo estaba pensando, por ejemplo,
cuando estamos trabajando, llevamos trabajando desde el verano con esta idea, y yo pensaba, fíjese usted, cuando hemos salido este verano de 40 grados y salíamos por la noche a refrescarnos en el paseo, y había niños, me imagino un cuentacuentos, o me imagino haciendo teatro, es decir, me imagino muchas cosas que creo que se pueden convertir, el paseo se puede convertir... Dando vida a la ciudad. Dando vida a la ciudad, ¿no? Ese hacer ciudad que decimos nosotros. Exactamente, mucho. Sí. Ana, eso va un poco también al hilo de la remodelación del Paseo de San Gregorio, esa ansiada remodelación que, por cierto, es necesaria por los años que tiene ya el propio paseo. Pues efectivamente, si no mal recuerdo, creo que lo he comentado ahora, que vengo de la rueda de prensa también que hacemos los miércoles después de la Junta de Gobierno, es del año 87, de 1987. Y ha llovido, ¿eh? Ha llovido un poquito. Ha llovido bastante y es necesaria una remodelación, fundamentalmente en la zona del parking. Sabemos todos que abajo hay un parking de 600 plazas y la verdad es que está bastante deteriorado. Sin Podría duda. ser un elemento muy importante para la ciudad el hecho que se modernizara y que esas plazas, bueno, pues se pusieran en positivo. Pero el tema del paseo, a mí me gustaría destacar una cuestión importante, y es que es mérito de la alcaldesa, pese a las dificultades económicas que tenemos, aunar recursos de la Diputación y de la Junta de Comunidades, de tal manera que estos 4,8 millones de euros que va a costar la remodelación del paseo apenas pone, o casi no ponemos dinero, el ayuntamiento. Sale todo de otras administraciones públicas. Eso es muy positivo para esta ciudad. Muchísimo. Y es muy positivo también porque hablamos de enclaves. Si se da cuenta, el paseo en toda su dimensión es una zona emblemática. Esta también es una zona emblemática, sobre todo porque al final de este paseo tenemos a nuestra patrona, tenemos a la iglesia de la Virgen. Ana, estamos hablando de la zona norte del Paseo San Gregorio exclusivamente, sí, ¿no? Sí. Vale. Hablamos de la zona del bosque, la que conocemos normalmente con la zona del paseo del bosque, efectivamente. Lo demás no va a haber nada. Bueno, pues le decía que en este enclave comercial, en esta mejora, va a haber una mejora urbana en el tema de accesibilidad, sostenibilidad, incluso movilidad dentro de la ciudad. Es decir, queremos construir una ciudad más amable y una ciudad del futuro, también empezando ahí, en ese corazón de ese paseo del que hablábamos. Hablamos antes con el chiringuito del de abajo, ¿no? Desde abajo, vamos a hablar del de abajo y el de arriba. El de abajo y el de arriba, Exactamente. Entonces, bueno, pues eso es lo que queríamos destacar, es decir, que estos 4,8 millones que se van a invertir en la ciudad, fíjese, que va a ser muy importante porque va a recaer en Puerto Llano, en la economía local, en el sector de la construcción, en el sector de la hostelería y tal. Y además en una simbiosis perfecta entre la administración local y otros colectivos de Puerto Llano. Como le decía, esta cuestión es una cuestión que ha sido una gestión de la alcaldesa Isabel Rodríguez con otras administraciones. Sin duda alguna es un mérito de la alcaldesa. Vamos a hablar también de ese nuevo deslinde del término municipal de Puerto Llano. Pues sí, fíjese que este fue uno de los temas que también llevamos al Pleno, y que me tocó a mí, curiosamente, defender. Y yo decía que era uno de los temas más simbólicos y más curiosos que llevábamos, porque me había puesto en contacto con el jefe del Departamento de Patrimonio y Contratación, y me decía que hacía entre 18 y 20 años que no había un deslinde administrativo en Puerto Llano. Sí, entonces, ha pasado tiempo, ¿eh? Jolines. Entonces, pues bueno, me pareció muy curioso, ¿no? Y me pareció muy curioso porque, fíjese, el tema del deslinde va unido al tema de los mojones, ¿no? Quiere decir que todos hemos oído hablar de los mojones cuando se ponían o bien estacas o bien con piedras que se ponían con cal y tal. Además, yo creo que los mojones han tenido algún que otro juicio con el tema, casi siempre, pero en épocas pasadas seguramente muchísimo más. Bueno, pues lo que llevamos al Pleno era crear una comisión, y esa comisión junto con la Junta de Comunidades
bueno, pues con la consejería competente, pues vamos a tener unas reuniones para establecer ese deslinde del tema de Puerto Llano. Aquí la novedad que llevamos al Pleno es que en principio la comisión está formada solo por miembros del equipo de gobierno, pero la alcaldesa estimó oportuno que lo abriéramos a un grupo de la oposición. Por tanto, lo llevamos a la comisión y por unanimidad, pues ellos nombraron a una persona de la oposición que estará representada. Tengo que decirle que somos 4 personas, quiere decir que no somos más. Entonces, 3 del equipo de gobierno y una persona de la oposición. Y bueno, pues aquí habría que fijar las fechas donde se llevan a cabo las operaciones desde el INDE, es decir, ya luego es un proceso administrativo. Ana, se ha producido y se ha hecho público una dura carta de José Luis Rubio Morales del Grupo Sur, que contestaba al que fue concejal de Izquierda Unida, Alejandro Becerra, y la verdad es que, en fin, se quejaba de que entre PP, Izquierda Unida y Ciudadanos en su momento arruinaron su empresa. ¿Qué puedes decir tú a eso? Bueno, pues creo que las primeras declaraciones que hice las hice yo al respecto, como portavoz del equipo de gobierno, de tal forma que después en el Pleno los grupos de la oposición intervinieron en este sentido. Bueno, yo no puedo más que sumarme a las palabras que dijo la alcaldesa. Por cierto, déjame, perdona que te interrumpa, pero yo creo que hay que sentirnos orgullosos porque la alcaldesa conmovió a mucha gente con ese perdón público, cuando ella no era una persona que evidentemente ni estaba en la administración local ni sabía del tema, y sin embargo pidió perdón públicamente cuando quizá otros tendrían que haberlo hecho. Claro. Pues fíjese, yo comparto despacho con Tomás Ballesteros, que es otro compañero. Y Tomás desde el primer día me llevó un cuadro que tenemos colgado en el despacho y dice, no olvidamos nunca quién somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Y esto cada vez que levantamos la cabeza de la mesa lo vemos enfrente y nos recordamos. Pues esto es exactamente lo que hizo la alcaldesa, ¿no? Lo que hizo la alcaldesa fue pedir disculpas ante una situación que se había dado. Se había dado una situación, yo creo que no bien gestionada, evidentemente. Por parte de la oposición, por aquellos momentos tuvieron mayoría absoluta y bueno, ellos entienden pues que no se hicieron las cosas... Sí, hablamos del 2017. Sí, que no se hicieron las cosas bien. En cualquiera de los casos, el punto central estaba en si el IVA tenía que ser el 18 o el 21%, pero esa mayoría aplastó y no hizo posible que esta empresa cobrara. Esta es la realidad. Y no se salvó absolutamente ninguna cuestión más. Por eso, cuando sale la sentencia, dice el equipo de gobierno, no vamos a recurrirla, este tema se tiene que cerrar y además pedimos disculpas a la empresa y pedimos disculpas a las personas perjudicadas. Evidentemente, en ese momento que intervine yo al principio, yo estaba hablando como portavoz del equipo de gobierno, es decir, yo no pido disculpas en nombre de la oposición que haga lo que ellos consideren oportuno. Después ahí es donde hay una intervención de uno de las portavoces, de una señora portavoz del tal, y es cuando la alcaldesa pide de nuevo disculpas en nombre del ayuntamiento porque primero es un tema muy sensible. A mí me parece que siempre hay que pedir disculpas cuando creemos que las cosas están mal y nos hemos equivocado en un determinado momento. En este caso, a mí me parece que la actitud de la oposición fue no solamente no aprobar este punto, que pueden tener sus razones, pero no se abrió ninguna vía más de diálogo, de consenso, de tal, para ver qué es lo que estaba pasando y cómo se podía solucionar. Yo creo, y todos los que nos están escuchando, los que me están viendo, pueden entender que si una empresa de Puerto Llano, una empresa familiar, se le debe 1,5 millones de euros, lo lleva a la ruina. Pero a esta empresa y a cualquier empresa. Sí, porque además el daño ya está hecho.
Exactamente. Entonces, es verdad que yo digo, sin entrar, no quiero entrar en más valoraciones de saber, bueno, yo sé que me he leído las actas de lo que pasó en aquel pleno, y en cualquier caso, ya digo, por cerrar un poco esta cuestión, a mí me parece que hay siempre, cuando algo, si nos equivocamos, pues hay que pedir perdón. Y sobre todo porque, fíjese, la política es una herramienta que está al servicio de la ciudadanía. Y evidentemente tiene que mirar por sus beneficios. Lo que no puede estar es para perjudicarla. Es decir, y en esta ocasión se perjudicó a varias familias en Puerto Llano. Entonces sí que creemos, o sí que creía la alcaldesa y decía, pido disculpas, no estaba en aquel momento y pido disculpas por todos, porque se tenían que haber abierto líneas de diálogo para solucionar el tema de esta empresa, cuando está demostrado que efectivamente el trabajo estaba hecho. Esto es lo que pasó. Y además, fíjese, no es porque lo dijera la alcaldesa, es que la sentencia del contencioso administrativo va en este sentido. Dice, vale, oiga, no se tenía que haber puesto el 21% de IVA, que era un poco lo que los grupos de la oposición votaban en contra. También hay que decir que cuando el equipo de gobierno anterior lleva el 21% de las facturas, es que va avalado por el interventor del ayuntamiento, que además era interventor de la excelentísima Diputación de Ciudad Real, y además, fíjese, curiosamente, había sido profesor de Derecho Administrativo mío de la Universidad de Castilla-La Mancha. Que no uno que pasaba por allí. Sí, es decir, que estaba avalado esta cuestión. Pero bueno, en cualquier caso, los técnicos también se equivocan. Y es el juez el que dice, oiga, pues es verdad que se tiene que aplicar en cada momento el 18 o el 21. Pero eso no disculpa en ningún momento que el ayuntamiento, y fíjese, ayuntamiento, que lo dice Isabel Rodríguez, la alcaldesa, el ayuntamiento es el equipo de gobierno y la oposición. O sea, todo el ayuntamiento no hubiera utilizado no hubiera utilizado todos los mecanismos a su alcance para haber llegado a un acuerdo y haberle pagado a este hombre la parte que le hubiera correspondido de la parte proporcional. Hubiera sido lo correcto, sí, pero bueno. Claro, no fue así. Entonces, a ver, quiero decirte, yo creo, y en ese sentido creo que lo tenemos claro, aunque haya gente pues que no lo comprenda, que cuando ha pasado estas circunstancias, pues evidentemente hay que pedir disculpas, pero además no hay que avergonzarse por pedir disculpas, sino algo. Yo creo que honra, cuando uno pide disculpas, le honra a la persona que reconoce que ha habido un error. Claro, ha habido un error en el sentido de que ya no me cuestiono que hubiera una serie de errores administrativos en el procedimiento, pero vamos a resolverlo. El tema es que nos hemos puesto manos a la obra para hacerlo, no. Y esto es lo que ha pasado. 4 años después, pues tenemos que pagar esta sentencia. Pues doña Ana Carmona, si deseas añadir algo más, este es el momento. Pues no, en principio, como le digo, siempre un placer compartir este ratito, estos minutos con usted y con todos los que me rodean, también con los oyentes y con las personas que me ven también. Espero que todo el mundo esté bien y bueno, decir una vez más que tengamos cuidado que el virus sigue entre nosotros, que extrememos las medidas de seguridad, que sigamos las recomendaciones sanitarias y que esto hará pues que Puerto Llano no sea muy castigada en este sentido. Pues que así sea. Doña Ana Carmona, portavoz del equipo de gobierno y al mismo tiempo teniente alcalde, muchísimas gracias y aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias a ustedes.